Ya Era un está, anfitrión. hecho. Eso es. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos al webinar de presentación de la octava edición de los cursos de lente de contacto y optometría pediátrica y terapia visual. Como digo siempre, este era un proyecto que nació hace mucho tiempo con otro nombre, que se llamaba Jornada Hispanalusa, y de repente un día lo cambié de nombre y se llama Opto Academy, al que se han ido uniendo pues, compañeros, profesores, y estamos aquí los tres locos que empezamos hace 3, 4 años ya. Sí, Eh, sí, sí. sí, Y bueno, y hoy os queremos contar un poco en qué va a consistir este nuevo curso, que como siempre le ponemos una ilusión muy grande porque creemos en el proyecto, porque creemos que es algo que está aportando mucho a nuestra profesión, si no, no lo haríamos, y porque somos unos frikis enormes. Entonces, espero que nos acompañéis, que si tenéis a gente que le gusta la contactología o que le gusta la terapia visual o la optometría pediátrica, lo compartáis porque creo que realmente merece mucho la pena. Entonces yo os voy a dejar con mis dos compañeros. Por una parte, Sergio, él es el coordinador responsable, jefe de las lentes de contacto de Opto Academy. Él os va a explicar un poco en qué va a consistir el programa de este año. A continuación continuará Carlos, que el otro jefazo de la parte de terapia y optometría pediátrica. Y por último, me quedaré yo pues, para resolver dudas de cómo se utiliza la plataforma, y poneros algunos ejemplos de cómo ver los vídeos, de cómo ver los apuntes, de cómo ver un poco todo, ¿no? Es decir, para que cuando empiece el curso allá por el mes de octubre, es decir, no queda nada, no tengáis ninguna duda y si, bueno, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que tenemos habilitados unos grupos de WhatsApp donde podemos resolver todas las dudas, ¿vale? Y yo os dejo con Sergio, así que Sergio, todo tuyo y empezamos. Bueno, muy bien, muy bien. Como siempre, un auténtico placer contarme con estos dos locos de la optometría, lo cual es siempre un auténtico lujo. Y bueno, te voy a coger el testigo, Epi. Comienzo yo, si os parece bien, como tú has comentado, compartir un segundito pantalla. Decidme si Se se ve. ve bien. Perfectamente. Venga, vamos a quitar este de aquí. Bueno, antes de comenzar, un poquito, pues ir hablando un poco de lo que nos va a esperar ahora este curso, tanto para aquellos compañeros que ya están apuntados y están aquí un poco para tener esa información, como si hay otros compañeros que, bueno, que se están pensando si apuntarse o no apuntarse. Y, y la idea es un poco que conozcáis bien, pues todo lo que es el programa, todo lo que tenemos planeado para este nuevo año y por supuesto que todas esas dudas que vayan surgiendo, pues se vayan resolviendo. Como hablábamos antes, esto es una idea en la que no solamente consiste en dar formación, en que ustedes tengáis cada vez un mayor conocimiento, sino que también lo podáis aplicar. Eso que se hablaba antes de la grabación, ¿no? De optometría de bar, no es una optometría de bar, es una optometría real. Y es muy importante que no solamente nos quedemos en la teoría, sino que seamos capaces de intentar llevarlo a la práctica. Y yo creo que esa es la gran diferenciación entre este tipo de formación y otras, ¿vale? Bueno, como comentaba Epi, empezamos, si no me equivoco mal, juntos los tres loquillos en la quinta edición, ya vamos por la octava. El tiempo pasa muy rápido, pero la ilusión y las ganas son las mismas que las del primer día. Así que bueno, Pero, vamos a pero dar un más, poco. pero más experiencia y mejores. Eso sí, eso sí. Entonces vamos a empezar un poco, bueno, a lo que os comentaba al principio, ¿vale? La idea de esta formación, en este caso la mía, que es de lente de contacto, pero igualmente valdría para terapia visual, que estáis con Carlos, es la idea de que ustedes revolucionéis vuestra práctica diaria. Es decir, que en mi caso hagáis de esa contactología vuestra especialidad. Por eso vamos a ir pasando por todos los niveles de la contactología, desde esos niveles que quizás erróneamente podamos pensar que son muy básicos o muy sencillos, que van a ser las bases de luego lo que vamos a ver como algo mucho más avanzado. Dicho esto, lo primero que creo que es muy importante que entendáis va a ser un poco esa metodología que vamos a ir siguiendo a lo largo del curso. Por un lado, vamos a tener formación online, una serie de webinars, más de 40 webinars,
donde vamos a hablar ese gran abanico que alberga el mundo de las lentes de contacto. Pero no solamente nos vamos a quedar en esa formación online, porque si no, esa formación se quedaría muy coja. Al final, yo siempre digo que somos optometristas, que vemos ojos, tratamos personas, y la práctica, el tocar un ojo, el tocar una lente de contacto, el equivocarse y el aprender, solamente se puede conseguir haciendo eso, colocando lentillas, en mi caso, ¿vale? Entonces creo que es muy importante que vaya acompañada de esos fines de semana presenciales, los cuales ya luego entraremos un poquito más en detalle. Para mí, la gran diferenciación de Opto Academy, lo digo siempre, son los profesores. Para mí es que es un auténtico lujo estar rodeado del compendio de profesores, de ese grupo de profesores que son auténticos referentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y siempre intentamos que esos profesores sean los auténticos maestros en las materias que os van a impartir. Todo el mundo puede saber de líquidos de mantenimiento, todo el mundo puede saber de lente de contacto blanda, pero siempre hay alguno que es referente en ese área. Y esa es la persona que siempre os intentamos traer para que pueda transmitiros no solamente su conocimiento, que creo que es importante, sino también su experiencia, que eso marca muchas veces la diferencia. Además, este año estamos muy contentos porque tenemos a 3 profesores nuevos, 3 grandes referentes también, amigos, compañeros, como es Jorge Caballero, Aitana Munguía y Miguel. Entonces, bueno, para que aquellos que no lo conocían, lo primero, pues darle la bienvenida a ellos 3, por supuesto, y que van a ser parte del elenco de todo lo que van a formar los profesores del grupo de lentes de contacto. A nivel de temario, ¿cómo vamos a organizar un poco pues, todo lo que es la formación? La formación la vamos a ir organizando por módulos. En concreto vamos a tener 7 módulos en los cuales vamos a ir viendo pues, un poco las diferentes partes, diferentes áreas del mundo de la contactología. Y ahora es cuando un poco pues, quiero ir desgranando, quiero ir hablando con ustedes y quiero ir, digamos, desarrollando un poco pues, todo lo que es el temario. La primera parte o el primer módulo va a ser de superficie ocular. Esta es una de las grandes olvidadas o que pensamos muchas veces que son sencillas, que son básicas, y ya os digo yo que os vaya a sorprender de todo lo que alberga la superficie ocular. A lo largo de de todos estos temarios vamos a tener algunos webinars que son en diferido, que son grabados, por ejemplo, del año anterior, y luego vamos a tener otros webinars que son en directo. Tanto en los diferidos como en los directos tenéis siempre acceso a todo lo que es dudas, preguntas, comentarios y, por supuesto, también material complementario, ¿vale? Aquí, tal y como podéis ver, aquellos que están marcados de una manera un poquito más oscura van a ser los webinars que vamos a hacer en directo de este módulo. Todos los demás luego lo podréis ver en diferido. Y, muy importante, todos los webinars se quedan grabados para que lo podáis ver una y otra vez. ¿Eso es importante? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora mismo estamos hablando de topografía corneal y a lo mejor hay algún compañero que por circunstancias todavía no tiene un topógrafo corneal, cosa que esperemos que cambie a lo largo del curso. En el momento que eso cambie, puede ver una y otra vez este webinar para intentar sacarle todo el partido y todo el provecho a ese instrumento. Así con todos y cada uno de los webinars. Hablaremos de anatomía y exploración de la superficie ocular, hablaremos de ojo seco con Raquel Gil, Gonzalo Carracedo nos hablará de sequedad ocular y lentes de contacto, un tema pues que cada vez está más en auge y que intentamos investigar cada vez más para manejar ese perfil de paciente de lentes de contacto. Farmacología, que nos lo comentará Ani Cuello y Joana Garzón. Un webinar muy interesante sobre estasias y distrofias corneales, que nos lo dará Patricia Flores. Y luego también cómo utilizar instrumentos que podemos pensar que son básicos, pero a mí es que la palabra básica no me gusta. Yo diría que son más bien esenciales, como un buen uso de la lámpara de hendidura o la topografía corneal. También pasaremos por cosas más avanzadas, como puede ser, por ejemplo, la profilometría o la topografía escleral, y analizaremos muy bien cómo explorar esa superficie ocular en usuarios de lentes de contacto, antes, durante y después del uso. Con todo esto, ya una vez que tenemos esa superficie ocular bien estudiada, bien analizada, vamos al siguiente escalón, que serían esas lentes hidrofílicas, que muchas veces pensamos que son todas iguales, ya sabemos de sobra que eso no es así, y hablaremos de nuevas formas de adaptar esas lentes de contacto, como es la altura, adaptar esa lente de contacto por altura sagital, que lo hará nuestro compañero Vicente Berberal. Hablaremos de lentes de contacto multifocales, curvas de desenfoque, sistemas de mantenimiento y lentes de contacto, un gran olvidado, los sistemas de mantenimiento. Contactología pediátrica, que muchas veces pensamos que los peques no pueden llevar lentes de contacto y no es que puedan, sino que hay veces que deben llevarlas.
Es muy importante que tengáis ese área también muy cubierta, que eso nos lo da nuestro querido compi Epi. Y para mí una de las partes favoritas de todos esos módulos son los casos clínicos, porque es un poco como llevar a la tierra, al terreno, todo eso que anteriormente hemos hablado. Y en este caso, bueno, pues vamos a tener la suerte de disfrutar de nada más y nada menos que de Vicente Berbegal, que nos va a hablar de casos complejos que se han resuelto con esas lentes de contacto hidrofílicas. Bueno, ya hemos pasado por superficie ocular, hemos hablado de lentes de contacto hidrofílica y ya la cosa ya empieza con un poquito de chicha. Ya vamos a entrar un poco en cositas un poquito más específicas, como es el tema de lentes RGP. Vamos a intentar enfocar cómo hay que adaptar esa lente RGP, cuándo hay que adaptarla, por qué tenemos que adaptar esa lente. Vamos a hacer cálculos de cómo, perdón, vamos a hacer esos cálculos para adaptar las lentes de contacto, no solamente, que es muy importante, por supuesto, en muchos casos la ayuda del laboratorio, sino que seamos nosotros mismos capaces de hacer esos cálculos, ¿vale? Y igual que en el caso anterior, vamos a tener a nada más y nada menos que a nuestra querida Esther Morales, que nos hablará pues, de casos clínicos los cuales se han resuelto con lentes de contacto RGP corneales. Seguimos avanzando un poquito más y, bueno, algo que está muy en auge, de lo que se habla ahora mismo mucho, pues es control de miopía. Y para hablar de control de miopía, por suerte o por desgracia, tenemos que hablar de todo. Tenemos que hablar de lente oftálmica con nuestra querida Laura, tendremos que hablar de lentes de contacto blanda, tendremos que hablar de orto-K con nuestro querido también Jauma. Hablaremos de atropina, que irá de la mano por el doctor Javier Hurtado. Y una cosa que nos gusta mucho, que es intentar traeros siempre las últimas evidencias, siempre de la mano, pues bueno, de alguien tan referente en la materia de investigación como es David Piñero. La optometría en general, pero el control de miopía en particular es algo que va cambiando día a día, semana a semana, mes a mes. Y es muy importante que tengamos todo lo más actualizado posible para estar a la vanguardia no solamente del conocimiento, sino también de los posibles tratamientos. Llevaremos un poco eso a la práctica diaria mediante el protocolo de control de miopía. Es decir, no solamente queremos que sepáis mucho de control de miopía, sino que sepáis instaurarlo en vuestro día a día, en vuestra práctica diaria. Y luego con José Manuel González Meijome, pues intentaremos no solamente hacer control de miopía, sino cómo podemos intentar que esos tratamientos se personalicen lo máximo posible. En definitiva, lo dicho, hacer del control de miopía algo en lo que de verdad os sintáis cómodos y seguros en vuestra práctica diaria. Ortoqueratología, esas lentes de contacto nocturnas. Pues igual que en control de miopía, aquí por suerte vamos a abarcar todas las áreas de la ortoqueratología. Desde la base, que es un poco cómo funcionan, por qué funcionan, en qué se basan, a hablar de ortoca en miopía, hablar en ortoca en alta miopía, en casos de astigmatismo, hipermetropía, presbicia, que quizás son esas áreas donde es un poco más complejo ese tipo de adaptaciones, pero que teniendo esa formación y ese conocimiento se pueden llevar a cabo sin problema. Una que a mí me gusta mucho y además este año también está en directo es la de los errores frecuentes. ¿Por qué? Porque de la mayoría de formaciones y de la mayoría de webinars, por supuesto, vaya a aprender mucho, pero aprender de los errores de los demás hace que ese aprendizaje sea más ameno y más corto. Y, por supuesto, casos clínicos, ¿vale? Resolución de esos casos complejos en ortoca, en este caso de la mano de Miguel. Con lo cual, es una manera de intentar abarcar todo lo que envuelve el mundo de la ortoqueratología. Siguiente bloque. Bueno, y amadas y odiadas lentes esclerales. Lo mismo causan furor y amor que causan odio y rechazo, pero ya os digo que entraremos muy de lleno en lo que es la adaptación a este tipo de lentes. Veremos en qué casos están indicadas, cómo se tienen que adaptar, de mano en este caso, de Aitana, cómo con esas lentes de contacto no solamente corregimos graduación, no solamente podemos tratar córnea irregular, sino que incluso podemos hacer tratamientos de la superficie ocular. Es decir, no es solamente una lente de contacto que da visión, sino que trata la superficie del ojo. Y lo más importante también, cómo resolver las complicaciones que nos puedan surgir con esas lentes esclerales. Como no, también aquí, esos casos clínicos de la mano de un referente también internacional como es Eduard Carmona, en el que nos hablará de esas lentes de contacto en un área que suele ser muy relevante como es la córnea irregular. Y por último,
como broche de oro a todo esto que estábamos hablando, está muy bien saber las diferentes áreas de las lentes de contacto, pero luego queremos que eso lo llevéis a vuestra práctica diaria. Entonces, creo que este bloque es muy importante en el que vamos a hablar de cómo gestionar esa consulta de contactología. Es decir, oye, ¿cuáles son las líneas rojas? ¿Dónde puedo cruzar? ¿Dónde no puedo cruzar? ¿Cómo puedo enfocar el marketing? ¿Cómo puedo enfocar esa venta de lentes de contacto para captar, retener a esos usuarios? Vale, oye, yo tengo un centro de optometría, pero no es referente en lentes de contacto. Oye, qué pasos tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer para ser, digamos, o trabajar en que me conozcan como un centro de referencia en contactología avanzada? Y luego para cerrar, pues bueno, tengo la gran suerte este año de cerrar junto a mi compañero Carlos de algo que llevamos muchos años hablando. Este va a ser el primer año que lo vamos a hacer. Y es que yo estoy encantado de que los que estáis aquí hoy conmigo, interesados en las lentes de contacto, pues estéis acompañándome. Pero lamento deciros que el que sepa de lente de contacto tiene la obligación de saber de terapia visual. ¿Por qué? Porque una cosa y otra van muchas veces de la mano. Y lo lamento por los alumnos o compañeros que están en la parte de terapia visual, porque os demostraremos cómo esa terapia visual también necesita de las lentes de contacto, lo siento, Carlos, para resolver en muchas ocasiones casos. Y por último, el broche ya final lo vais a dar vosotros, ¿vale? Esos compañeros, en mi caso, de lente de contacto, en el que ya se cierra esa formación, se cierra esa etapa, por decirlo de alguna forma, y creemos que es una oportunidad muy, muy especial para que esos casos que habéis visto durante el año, ese aprendizaje, ese crecimiento personal que hayáis tenido con nosotros, lo podáis plasmar a manera de caso clínico. Entonces, todo el mundo, luego lo hablaremos, tenéis que entregar ese caso clínico en el que nos mostréis, algunos casos pueden ser más espectaculares, otros pueden ser más sencillos, pero lo importante es que se razone de manera correcta, ¿vale? Y que, como decía también al principio, antes de la grabación, el hecho de que todos compartamos casos hace que todos aprendamos. Y aquí estamos para eso, para aprender. Bueno, esta es la parte teórica. Vamos a decir un poco que es la parte aburrida, por decir de alguna manera un poco más despectiva. A mí me gusta la chicha, a Carlos le gusta la chicha, a Epi le gusta la chicha. Nos gusta mucho tocar, nos gusta practicar. Y para mí los talleres prácticos, evidentemente, es la gran diferencia de cualquier tipo de formación. ¿Por qué? Pues porque todo eso que yo os he contado, lo que vamos a hacer es practicarlo. Vamos a hacerlo. Vais a ver cómo se hace, qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas no se deben de hacer. ¿Para qué? Para que si esa formación es un fin de semana, ustedes el lunes podréis aplicarlo en vuestro centro, ya sea, como decía Carlos, centro de optometría, una óptica, una clínica oftalmológica, un hospital. Daros las herramientas para que podáis hacerlo. Aquí vamos a tener 4 fines de semana presenciales. El primero va a ser de superficie ocular. En él veremos pues todo lo relacionado con la superficie ocular. Tendremos una gran cantidad de instrumentos, valoraremos todo lo que es ojo seco, lágrimas, tratamiento, evaluación, test. También hablaremos otra formación que es de control de miopía. En esa formación de control de miopía hablaremos de todos los tipos de tratamientos que hay hoy día, cómo se plantea un tratamiento, cuál es la mejor manera, no solamente de venderlo como tal, sino de ofrecerlo al paciente y qué tipo de tratamiento va mejor en función de un perfil de paciente u otro. Además, probablemente también lo acompañemos de adaptación de lentes de contacto RGP corneales, ¿vale? Allí en vivo y en directo, haciendo el cálculo entre nosotros mismos para que veáis un poco cómo es en el día a día de una óptica o de un centro de contactología. Como no, ortoqueratología, que ya aquí la cosa ya empieza a coger un poco más de chicha, tendremos diferentes instrumentos, tanto para medición, evaluación de las lentes, cajas de prueba. Es decir, la idea es que ustedes os enfrentéis a lo que puede ser una adaptación real de cualquier paciente. Y el broche de oro, que en este caso pues lo vamos a hacer hablando de lentes esclerales. Muy importante, normalmente las formaciones son sábado y domingo. La formación de lentes esclerales anteriormente también era un sábado y un domingo, pero creemos que el mundo de las lentes esclerales es algo muy enriquecedor, es muy amplio y nos hemos dado cuenta a través de estos años que quizá el área donde la gente tiene más dudas, no está tan decidida y hemos decidido ampliar un poquito más esa formación con la idea de daros más confianza, mayor práctica, es decir, todo enfocado a que esas lentes esclerales las manejéis mejor.
Entonces, muy importante, sobre todo para aquellos que tengan que hacer desplazamientos, perder días de trabajo, todo ese tipo de cosas, que no haya ahí ninguna complicación, tener en cuenta que las formaciones son sábado y domingo, a excepción del de lentes esclerales, donde tendremos viernes, sábado y domingo. Y las formaciones, a no ser que EPI me tenga que corregir, EPI, tú me corriges, ¿vale? Si no estoy en lo adecuado, se hacen desde las 12 de la mañana a las 2 de la tarde el sábado, damos un parón para comer, y el sábado empezamos a las 4 de cuatro a 8, de 4 a 8 y media, depende, ¿vale? Depende un poco bueno, del volumen de cosas que tengamos que ver, de las cosas que queden por explicar, y ya luego el domingo, pues de 10 a 2, ¿vale? Ese es un poco el planning normal. El fin de semana de lentes esclerales, como es más amplio, pues se amplía, ¿vale? De todas maneras, bueno, todo eso os lo iremos comunicando también conforme se vaya acercando. Aquí lo importante en la parte presencial es que el protagonista sois vosotros, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque es bastante común ir a muchas formaciones donde, bueno, hay un compañero que es experto en la materia y os explica un poco cómo se hace, cuáles son las formas. Sin embargo, la filosofía de esta Academy es que se aprende haciendo. Y como podéis ver aquí, los que vais a poner, a quitar, a usar, a probar esas lentes de contacto, vais a ser vosotros, con el objetivo de que luego, cuando llegue esa práctica real, estéis preparados para ello. Dame un segundito. Ahí. En definitiva, no solamente somos un grupo de formación, no solamente nos apasiona la optometría, sino que yo creo que Opto Academy va un poco más allá. Esto no es publicidad para EPI, ni muchísimo menos, pero yo no tengo ninguna duda de que en Opto Academy somos una gran familia. A día de hoy seguimos atendiendo a esos alumnos de la quinta edición, que fue la que nosotros empezamos. No solamente somos compañeros, ya cuando terminamos esas formaciones, ya te digo, somos amigos, somos familia. Nos alegra enormemente volver a veros en congresos, en charlas, en ponencias, y a lo mejor habrá compañeros que sean capaces de aprender muchísimo de esta formación, habrá otros que no tengan tanto nivel y tendrán que ir cogiendo un poco la base de la contactología, pero yo tengo una cosa que sin ninguna duda para mí marca la diferencia, que es que seamos capaces de meter ese germen, esa gana, esa ilusión por, en mi caso, la contactología avanzada, pero desde el punto de vista de Opto Academy, de la formación, porque tenemos una profesión tremendamente bonita en la que si de verdad hacemos las cosas bien, podemos disfrutar muy mucho. Dicho esto, viene la parte un poco más fea, y es que lamento deciros que en Opto Academy, como centro de formación, tenemos que pasar unas pruebas, tenemos que hacer unos exámenes, y se os van a pedir solamente dos cosas. Se va a pedir, en primer lugar, un caso clínico, como os comentaba anteriormente. Los casos clínicos que consideremos más interesantes serán los que se expongan en esa formación online. Y luego habrá un examen final, probablemente sea tipo test, de todas maneras esto ya luego será EPI el que se encargue un poco de organizarlo y de informaros, ¿vale? Sobre todas esas formaciones, todos esos bloques que estamos viendo anteriormente. El objetivo de ese examen no es ni mucho menos ni suspenderos, ni que tengáis que pasar un mal rato, sino de verdad queremos que cojáis esos apuntes, que los mareéis, que los releáis, con la idea de que le saquéis todo el jugo a la formación. Una vez que eso se acaba, todavía no hemos terminado, todavía nos queda un poquito más. Y es que cuando hacemos esa formación online, cuando lo acompañamos de esos 4 fines de semana presenciales, llega la guinda del pastel, que es, vale, tengo el conocimiento, creo que sé cómo ponerlo en práctica, pues oye, no hay nada mejor que ver a una persona que se dedica específicamente a eso y que os pueda enseñar en directo, con pacientes reales, cómo se hace eso. Eso para mí es el elemento más diferenciador de la formación. Y vais a estar acompañados por auténticos referentes a nivel de España de lo que es la contactología avanzada. Ya luego entraremos en detalle, diremos nombres de compañeros, y para ello, para poder elegir algunos centros u otros, tenemos que tener un cribado. Entonces, es muy importante cuando se hace ese examen da una nota y es la que nosotros utilizamos de referencia, oye, para poner un cierto orden a la hora de elegir un centro o elegir otro. Eso sí, independientemente del centro que elijáis, ya os digo que todos esos especialistas han sido elegidos de manera concienzuda, porque lo que queremos es que veáis un centro de verdad especializado en lentes de contacto. Sergio, por poner un ejemplo, Sí, perfecto. los de la séptima edición, los centros que han podido elegir son en Madrid, Toni Verdejo, Aitana Munguía en Gerona,
Juan Bolívar en Jaén, Alcalá. Alcalá la Real, en Miguel Blanco en Asturias y en mi centro, ¿no? En Don Benito, en Badajoz. Entonces, yo creo que los otros cuatro, yo soy el peor de los cinco, pero creo, Que no os engañe, que yo he ido a sus centros y eso no es así. y la verdad que creo que son, o sea, son cuatro referentes que verlos trabajar en directo con sus pacientes día a día es impresionante. Bueno, y se me ha olvidado. Y este año se ha unido un centro más, una tal La Gafetina de Esther Morales. La verdad que para mí de verdad es un auténtico lujo porque es como, oye, todo eso que tú has estado preparando y formándote, el ir a un centro donde tú veas ya no solamente a lo mejor la parte teórica de la adaptación, ¿no? Sino de, oye, cómo manejan a los pacientes, cómo los organizan, cómo solucionan problemas, porque al final pueden ir surgiendo problemas y eso al final lo que te lo da es la práctica diaria. Entonces está acompañado, pues bueno, con los nombres que tú has dicho, ¿no? De Antonio Verdejo, de Esther, Miguel, de Aitana, y ver cómo ellos te viene ese paciente desde cero, cómo lo manejan, cómo le explican, cómo plantean las adaptaciones, o ese paciente que ya ha pasado por todo eso, oye, ¿cómo haces tú estas revisiones? Ver un poco esos protocolos. Creo que eso enriquece muchísimo la formación, ¿vale? Entonces, bueno, con esto ya dejo de hablar porque al pobre de Carlos lo tengo aquí aburrido. Y para mí simplemente deciros que, como siempre, un auténtico placer estar aquí a los mandos de esa octava edición del curso de lentes de contacto, que tengo muchas ganas de empezar ya con esos compañeros que nos van a acompañar, que agradezco evidentemente la confianza, que espero que esa confianza sea devuelta, ya os digo yo, que va a ser devuelta con muchas ganas y con mucha ilusión, y que aquellos compañeros que por circunstancias pues todavía no se hayan apuntado, que aquí me tienen pues para hacer cualquier duda, consulta o pregunta, ¿vale? Así que poco más. Pues Voy a nada. aprovechar, voy a dejar de compartir. Dame un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Compartir. Dejar de compartir. Ya deja de compartir, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues Carlos, te paso el testigo. Todo tuyo. Pues me toca. Siempre me fastidia ir detrás de Sergio porque sus presentaciones molan mucho y cuando estoy callado es porque estoy intentando arreglar la mía, no sé si parece un poco a la suya, pero bueno, no tengo el mismo dominio del Canva, lo tengo que asumir, no pasa nada. No te preocupes, no te preocupes. Oye, si tengo que elegir, me quedo con tu memoria de enciclopedia antes que con mi capacidad de Canva, también te lo digo. No sé yo, Aquellos, ¿eh? aquellos que todavía no conocéis a Carlos, tranquilos, que a nivel de evidencia científica y bibliografía os va a aburrir. Así que vaya a estar en muy buenas manos en lo que al mundo de terapia visual se refiere. Así, Carlos, todo así, tuyo. Sergio, Ahora veremos. así no se lo vendemos. ¿Os va a aburrir? Sí, no. Todo lo contrario, ¿eh? Oye, no es porque esté Carlos delante, sabes que lo aprecio mucho, pero pocas personas conozco yo que expliquen la terapia visual y la visión binocular. Que la terapia visual es, yo entiendo que es lo que más, a lo mejor más le puede llamar a esos compañeros, pero oye, la base de esa visión binocular, Carlos ahí es espectacular. Así que todo tuyo, haz Ahora tu falta magia. demostrarlo, que es lo difícil, pero bueno, lo intentamos. Bueno, pues bienvenidos hijos del rock and roll. Siempre quiero empezar así una charla. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la octava edición ya del curso. Como decía Epi, somos tres locos que nos hemos juntado. Bueno, concretamente somos dos locos al que nos ha enganchado el loco principal a lo largo de estos años. Sobre todo después de un viaje a Estados Unidos que estuvimos los tres, que fue donde hicimos muy, muy buenas amigas. Y que a lo largo del curso de terapia saldrán un par de clases, aquel viaje seguro. Y nada, bueno, pues voy a intentar no repetirme mucho porque la filosofía es muy similar a la que ha comentado Sergio, pero básicamente el objetivo principal del curso de optometría pediátrica y terapia es el que decimos siempre, Epi y yo, que es que le perdáis el miedo. Perder el miedo a los niños pequeños, al manejo de paciente complicado, porque el chavalín, chavalina de 20 años que viene con un -2 es muy fácil y estamos todos aburridos de verlo. Pero el niño de 5 años que está haciendo el pino puente encima del refractómetro ya es otra historia, ya cuesta mucho más. Y no hablemos si encima tiene un estrabismo, si no estáis acostumbrados a manejar esos problemas binoculares
pues con estrabismo, con daño cerebral, pacientes con ictus. Tenéis que tener en cuenta que simplemente por estadística, por probabilidad, habrá un momento en el que os llegue una insuficiencia de convergencia, un problema acomodativo, un problema amblíope, un problema estático, un paciente con un daño cerebral que no sabéis de dónde ha salido, que hace cosas raras con los ojos que ni llegáis a entender. eh, Os toparéis con muchísimos deportistas a los que les podéis ofrecer servicios de entrenamiento visual deportivo, ¿vale? O niños con problemas en la lectoescritura, rendimiento académico, incluso trastornos del neurodesarrollo. Por eso creo que lo guay del curso de optometría pediátrica es, como ya se lleva comentando toda la noche, es hacer una optometría real, una optometría cercana y una optometría que más allá de hablaros de lo bonitos que son los casos complejos en los congresos donde todo sale bien, sepáis la realidad. Y es que ese niño que no fija, a veces cuesta medirle, pero vamos a enseñar cómo hacerlo. Ese paciente que parece que no tiene sentido y que tenéis infinidad de pruebas dispares que no encajan entre sí, cómo podemos darle forma y entender lo que realmente le está pasando, y luego iniciaros en el mundo de la terapia visual. Nosotros en el curso tenemos gente de todos los niveles. El otro día le decía a una alumna que si no habéis tocado nunca un oclusor y no habéis hecho un uncover test en los últimos 20 años, ya tenéis que saber, además, y esto no es broma, que salir del curso haciendo el cover test a vuestros perros, vuestros gatos y vuestras mascotas en general, porque vais a aprender a hacer cover test, como hay que hacerlo, vais a aprender a valorar pacientes de cualquier tipo y dependiendo de lo que vosotros queráis, vamos a acompañar al máximo nivel. Mi intención es que todo el que entre cumpla objetivos, y ya sea el objetivo de aprender a valorar muy bien a los pacientes como de meteros en casos complicados de una paresia oculomotora después de un ictus o cualquier tipo de condición rara, ¿no? Bueno, me llaman presentado ante los compis, yo soy Carlos, soy un poco la Wikipedia de Opto Academy. Entonces, todo esto lo vamos a hacer de manera muy práctica, pero veréis que soy muy pesado con la evidencia científica, porque es un campo, el de la terapia, en el que necesitamos apoyarnos en ella para poder ir avanzando, que os puedo asegurar que en los últimos 10 años esto ha pegado un cambio espectacular, no tiene nada que ver a cuando yo acabé la carrera ahora. Y aunque soy el coordinador del curso, y me vais a tener en muchas clases, obviamente no voy a estar solo. Y voy a estar acompañado de gente espectacular a nivel nacional, donde tenemos entre otros a Javi Cantó, que os recomiendo muchísimo el webinar que os dará sobre exploración infantil, que es una pasada, o sea, es muy, muy dinámico. Tenemos a gente pues, del nivel de Juan Portela, Macarena Fernández Vaca, tenemos a David Piñero, Jorge, un montón de compañeros que cada uno es referente en diferentes ámbitos y los hemos invitado a compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Este año hemos seguido avanzando todos los años, como antes también me decía que cada año somos un poco mejores, pues por lo menos intentamos de cada pequeño detalle que sabemos que podemos mejorar, ir avanzando. Y este año hemos reestructurado un poco más el curso para traeros desde la información que llevamos ya divulgando desde hace un tiempo, esa formación tan básica pero necesaria, hasta las últimas novedades en el campo de la visión binocular y de la terapia. Vamos a tener también 7 módulos, igual que el curso de lentes de contacto. El primero, que es básicamente sobre desarrollo infantil. Aquí tendremos a nuestra gran amiga, que es Macarena, que es una optometrista increíble, hablando de desarrollo visual, de conversación refractiva. Es la caña, un poco más que decir de Maca, es increíble. Y luego tendremos a Javi Cantó con el webinar que os comentaba antes, que creo que es un webinar súper chulo para empezar, un módulo súper chulo para empezar a abrir boca en lo que es todo el curso de terapia. Y ya continuaremos con colaboraciones con oftalmólogos, porque no debemos olvidar que cuando trabajamos con niños, cuando trabajamos con enfermedades patológicas, sistémicas o neurológicas, muchas veces vamos a tener que ir acompañados del médico para poder, digamos, hacer nuestro trabajo de forma más eficiente y evitar cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces tendremos a Elena Jarrín hablando de problemas oculares en niños y luego un debate muy chulo entre Rosalba Salazar, que es una oftalmóloga de allí de la zona de Galicia, que es un encanto y que además, junto con EPI, nos hablan de la importancia de colaborar ambas profesiones. Creo que en las alturas que estamos ya tenemos que dejar pasado pequeñas rencillas e intentar construir puentes que nos permitan seguir avanzando, sobre todo por el bien de los pacientes. En el módulo 2, bueno, tenéis el webinar estrella de EPI, que nació de una noche en Boston, como ya os comentaremos, que es el cubo de Rubik de la binocularidad. A mí este webinar me parece una pasada
Porque yo que soy muy Excel, el día que me dijo Epi, no, no llevo presentación, voy a usar una pizarra, dije, no sé qué va a hacer este. Pero he de decir que yo creo que es un webinar que a los alumnos os encanta, por eso lo solemos hacer en directo, porque es el paso a paso de cómo entender cómo el sistema visual funciona, ¿no? Esos lados del cubo de Rubik, que son la acomodación, agudeza visual y refracción, binocularidad, sensorialidad, motilidad ocular, cómo todo encaja para que podáis entender de una vez cómo son las disfunciones visuales entendiéndolas desde dentro, no yendo solo al numerito o al no numerito de las famosas tablas. ¿Que son importantes? Sí, pero si no entiendes el concepto clave, no vas a entender lo que significan los números. Entonces yo creo que aquí empieza una labor estupenda explicando en qué consiste el ACA, en qué consiste las pregencias y en qué consiste la foria, ¿no? Un webinar chulísimo que yo creo que va a gustar mogollón. Y luego ya entramos un poco más en materia, con la exploración y clasificación de disfunciones visuales, donde ya entro ahí yo. Epi nos habla del tratamiento de las mismas. Y luego tenemos a la gran Carmen Bilbao, que siempre es un gustazo tenerla con nosotros, hablando de uno de sus puntos de los que más sabe, que es la oculomotricidad y los eye tracker. Y finalmente, pues ya empezamos a introducir lo que es la terapia visual en estas condiciones. Ya veréis que aquí, pues bueno, no todo es terapia, pero tampoco todo es gafa. Al final, si no entendemos la base de la binocularidad, no vamos a poder manejar estos pacientes. Y tenéis que saber que estos pacientes os están entrando a vuestro centro todas las semanas. Esa inadaptación de progresivo que no sabéis de dónde viene, a lo mejor es un problema de una exoforia que no habéis detectado. Ese niño que no para de subirle la miopía puede ser real, pero puede ser un problema acomodativo no tratado. Ese paciente que ha ido a 7 oftalmólogos, 14 ópticas y que nadie le quita el dolor de cabeza, a lo mejor es simplemente un problema emergencial que no habéis detectado. ¿Vale? Entonces, esto yo creo que independientemente de cuál sea vuestro objetivo final, nosotros vamos a animaros ya potenciaros para que hagáis todo tipo de casos binoculares, pero esta es la base, porque estos pacientes os llegan todas las semanas con total seguridad, por una cuestión estadística. ¿Vale? Entonces yo creo que lo vamos a disfrutar mucho y una vez tenemos esta base, ya podemos entrar en temas un poquito más complejos, un poco más interesantes, como es la... ¡Ay! Se me olvidaba, que se me olvidaba. Antes de pasar al siguiente módulo, también hablaremos de los prismas, ¿cierto? Y luego tenemos el debate de disfunciones donde enfrentaremos a Epi y a Borja. Este año les voy a meter mucha caña porque el año pasado me dijeron que fui muy suave. Os voy a traer unos casos para que resolváis de la leche. Y luego un webinar que a mí me hace especial ilusión, que es el de investigación clínica en desarrollo en terapia visual. Esto viene un poco a coalición de muchas cosas que dice Epi, y es que en Octoacademy intentamos que no solo siempre venga la gente de toda la vida, que no solo siempre vengan los grandes, que también, sino dar voz a la gente que ahora, las nuevas generaciones, están empezando a pegar fuerte. Aquí voy a tener el honor de compartir webinar con mis amigos Mario, Tony y Zaira, que son unos optometristas espectaculares a nivel de tanto clínico como de investigación, donde nos hablarán de cosas tan interesantes como el hecho de que ya empezamos a poder medir el exceso acomodativo con una OCT, algo que antes era casi ciencia ficción. Zaira nos hablará también de un tema un poco controvertido en el que ya empieza a haber evidencia científica, que son algunas técnicas como es el Syntonic, donde veremos qué evidencia hay o qué evidencia no hay al respecto. Y luego Mario nos hablará de una herramienta que se usa poco, pero que creo que es bastante útil, que son los cuestionarios de síntomas. Entonces, yo creo que es algo interesante, importante, que empecemos a ver las miras al futuro en este campo y que veáis lo que está haciendo gente joven, gente que tiene ganas de, bueno, de aportar un poco a la profesión. Dicho esto, ahora sí, entramos en el módulo 3 y aquí os pido disculpas porque os voy a dar una chapa espectacular. Este, por la razón que sea, es mi tema favorito y es un tema que a mí me fascina desde hace muchísimo tiempo y voy a intentar de forma práctica, voy a intentar de forma más o menos amena, traduciros la ingente cantidad de artículos científicos que hay sobre este tema para que os quedéis con la clínica del paciente de ambliopía, con el manejo optométrico de los mismos y sobre todo que entendamos en qué consiste. Ya está bien de hablar de la ambliopía como ese paciente que no ve por un ojo. Es mentira. O sea, hay una mala agudeza visual, pero detrás hay problemas estereoscópicos, problemas de difusión, problemas acomodativos, oculomotores, hay problemas oculomotores en el ojo director, hay pérdida de sensibilidad al contraste, hay mogollón de alteraciones perceptuales y funcionales de la visión que tenemos que conocer y que si las entendemos, vamos a entender por qué funciona la terapia visual o por qué no funciona
y qué herramientas tenemos, sobre todo con las nuevas tecnologías, para empezar a tratarlo. A día de hoy, para que os hagáis una idea, esos pacientes que llevan más de un año con parche no tienen sentido. No tienen sentido a nivel científico, porque ya hay estudios que lo demuestran, y porque ya tenemos herramientas para acortar esos tiempos. Y ahí el optometrista que sepa de terapia visual basada en la evidencia va a suponer un antes y un después en la práctica clínica. Y esto es algo que los oftalmólogos poco a poco cada vez más se van dando cuenta. Sobre todo los jóvenes, los que tengan ganas de hacer cosas nuevas, los que te ven trabajar, los que colaboran contigo, ¿vale? Entonces, es algo que poco a poco vamos a ir haciendo ahí un peso muy importante y que creo que aparte es un tema espectacularmente interesante, ¿no? Entonces, es todo cerebro y creo que el cerebro es un mundo súper interesante, sobre todo a nivel visual. Pero claro, la ambliopía no viene muchas veces sola, sino que en otras ocasiones viene acompañada de estrabismo. Y aquí creo que es importante también que analicemos parte por parte cómo son los estrabismos. Yo aquí daré un poquito más la tabarra con el tema de conceptos básicos, exploración y clasificación, la valoración del estado sensorial, que es ese gran desconocido, es el que siempre nos cuesta, el que a veces es difícil de entender y el que puede dictaminar entre si tengo que tratar al paciente o me tengo que estar quieto. ¿Vale? Y luego ya hablaremos de una forma más específica, pues tanto de las exotropias y depilaciones verticales, como de las endotropias, donde estará Epi dando caña. Y ya remataremos un poquito más este módulo. Este es el módulo más denso, creo yo, de todo el curso. Por eso es importante que vayáis al día, El porque si no más tenemos claro todo complejo. lo anterior, claro, es que si no tenemos claro todo lo anterior, este módulo es durete. Es el equivalente a las esclerales en lentes de contacto. Entonces, es importante que tengamos todo esto bien claro para luego entrar en lo que es la terapia visual, en los prismas, donde ahí tendremos a nuestro amigo Juan Portela, que es otro grandísimo referente en el campo, y que además también compartirá webinar con Maca en temas de casos clínicos, donde veréis cómo ellos, que son gente con mucha experiencia, controlan, manejan y tratan a los pacientes con ambliopía y con estrabismo. Vale, una vez pasado el módulo gordo, seguimos con algo que es un poco distinto. Y este módulo creo que tiene algo bastante interesante. Este módulo 5 sobre trastornos del neurodesarrollo y visión, sobre problemas de aprendizaje, donde básicamente Carmen nos explicará en cómo es, qué concepto básico y cómo es la exploración de estos pacientes. Mercedes Basulto da un webinar bastante divertido sobre percepción visual. Y luego Carmen nos hablará de cómo manejar optométricamente todas estas cuestiones. Pero creo que la joya de la corona de este webinar es un debate que llevamos haciendo pues desde el primer año que entré yo, si no recuerdo mal, en la quinta edición, que es el manejo multidisciplinar. Aquí tendremos a Verónica Ruiz, que es fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Tenemos a Maricruz, que es optometrista, que trabaja mucho en temas de trastornos del aprendizaje y del neurodesarrollo. Y a Susana Fernández, que es doctoranda en psicología y logopeda, además especializada en psicología infantil y trastornos del neurodesarrollo. Entonces, yo creo que esto es un debate muy chulo, donde más allá de aprender cosas específicas y técnicas, lo que nos interesa es que veáis las diferentes partes de este tipo de niños, ¿no? Creo que otro de los objetivos también de Octoacademy es que entendamos al paciente no solo desde nuestro prisma, sino también desde la de otras profesiones para que nos podamos apoyar unos en otros y poder conseguir con ello la mejor calidad de vida y visión del paciente. La visión es súper importante, pero hay pacientes que si no van después a psicología, a logopedia, a fisio, al neurorehabilitador, pues se queda todo a medio gas. Entonces creo que entender el paciente como un todo es fundamental, sobre todo en el campo de la visión binocular y de la terapia visual. Dicho esto, ya pasamos a un módulo que creo que es bastante más divertido y que rompe un poco la dinámica que llevamos, porque estamos muy acostumbrados a trabajar con pacientes con problemas, tanto en lentes de contacto como en terapia visual, baja visión ya ni te cuento, pero no estamos acostumbrados a trabajar con pacientes sanos que lo que quieren es estar mejor visualmente todavía. Y ahí es donde entra el entrenamiento visual deportivo. Aquí tenemos al gran referente que es Jorge Jorge, de la Universidad do Minho, ahí en Portugal, un optometrista que lleva trabajando con deportistas años y años y que es un pedazo de crack. Además, eh, a los que vengáis al presencial, poneros el chándal, ahora lo comentaré porque vais a sudar. Y creo que es un módulo muy divertido que te rompe un poco la dinámica, que da mucho oxígeno al curso y que creo que te puede dar nuevas visiones de algo que no se ve tanto, por lo menos yo no lo vi en la carrera, como es
el optimizar las capacidades visuales de los deportistas para mejorar su rendimiento deportivo. Y aquí entra el deporte tradicional e incluso ya empezamos a hablar de los esports, que ahora están muy en boga y que creo que es otro tema también a desarrollar, ¿no? Y junto con Jorge tendremos también a Elena, que es otra especialista en visión deportiva, donde nos dará su visión teórico-práctica de cómo ella empezó a formar su centro y cómo empezó a integrarse en el mundo de la visión deportiva. Entonces yo creo que es un webinar que si no conocéis este mundillo, por lo menos llamaros la atención. Estoy convencido de que os la va a llamar. Y ya finalizamos con otro tema que a mí me parece fascinante, que es el mundo del daño cerebral adquirido. Esto creo que es un tema eh, que lejos de ser novedoso, porque creo que lleva mucho tiempo trabajándose, en los últimos años ha cambiado una barbaridad también, porque cada vez es más la ciencia que tenemos respecto a cómo es la anatomía y la función del paciente con daño cerebral adquirido en cuanto a la visión, pero también se empiezan a romper barreras y a avanzar en cosas nuevas que vamos haciendo. Entonces aquí tendremos a David Piñero haciendo un resumen de muchas alteraciones visuales en estos pacientes, tanto en casos de ictus, accidentes traumáticos. Luego hablaré yo de paresis oculomotoras de forma bastante práctica, ¿vale? Mediante casos clínicos. Y luego temas tan novedosos como es la doctora Amparo Gil, compañera nuestra optometrista allí de Valencia, que nos hablará de la esclerosis múltiple y su función visual, que creo que es un tema bastante interesante. O de temas tan dispares y pocos conocidos a veces como es la miastenia gravis, que nos lo contará Rafa Pérez Cambrodi, y también el Alzheimer, ¿no? Es importante que veamos que estos pacientes también sufren de problemas visuales. En algunos casos podremos tratarlos, en otros no, pero por lo menos diagnosticar bien al paciente, ver qué le ocurre y entenderle nos permitirá ayudarle. Porque a lo mejor simplemente colocando un prisma ya mejoras la calidad de vida de alguna de estas personas. Y finalmente, algo a mí que para mí es brutal, que Pi y Sergio ya saben que yo ahora estoy como niño en Navidad, son los avances en el manejo de alteraciones visuales por daño cerebral, pero en el caso de las hemianopsias. Y es que a día de hoy ya se están empezando a ver formas de mejorar las pérdidas de campo visual mediante sistemas de realidad virtual y rehabilitación visual. Una auténtica pasada que, como no, nos tiene que dar nuestro amigo Juan Portela, que es un otro friki como nosotros, metido en todos estos fregados, que se mete hasta la cocina en temas que antes parecían ciencia ficción y que ya se les está empezando a dar realidad y sobre todo mucho rigor científico, ¿no? Para poder luego llevar todo esto a oftalmólogos, a neurólogos y que podamos quizás de aquí a un futuro estar más presentes en equipos de neurorehabilitación dentro de unidades de neurología. Y una vez hecho todo el curso, a mí siempre me gusta terminarlo con un webinar que creo que es una mirada al futuro. Que ahí nuestro amigo David Piñero lo que hace, básicamente lo que hace es traernos un pedazo de resumen de las últimas novedades en terapia visual que se están haciendo y cosas tan alucinantes, ya no solo como la realidad virtual, sino el tema del metaverso, tecnologías nuevas que están saliendo de diferente tipo, nuevos estudios con resonancia magnética en campos de la insuficiencia de convergencia, de la ambliopía. Es una pasada. Entonces creo que el curso, en todo esto, lo que resume es una base teórico-práctica muy potente que nos permita ir de lo más sencillo a lo más complicado y con muchas miras en el futuro. No está aquí bien puesto, pero como mi buen amigo Sergio me lo ha recordado hace un momento, hay que añadir también ese webinar donde combinaremos terapia visual y lentes de contacto, ¿vale? Donde veréis la importancia de, aunque lo diga con la boca pequeña, ser un buen contactólogo para hacer terapia visual, en algunos casos. Y viceversa. Es importante que sepáis que con las lentes de contacto la binocularidad puede cambiar y que si no entendemos las dos partes, muchas veces nos vamos a quedar perdidos en algunos pacientes, ¿no? Ya sea control de miopía, ya sea en algunos tipos de estrabismo, ya sea en pacientes, pues que sé, con queratocono que encima tienen un estrabismo, como el que tengo yo ahora. Entonces, habrá pacientes donde tengáis que encontrar el tratamiento desde ambos campos. Y creo que ahí Sergio Yepi hace una labor brutal en el curso de lentes de contacto. Creo que es un curso chulísimo. Yo lo hice el año pasado, o sea, aparte de profe, he estado de alumno también, y lo puedo decir. Y es un curso muy chulo con el que aprendéis un montón y que si lo habéis hecho ya, yo creo que el de terapia os servirá para complementaros de una forma brutal. Y si acabáis de entrar en Octo por el curso de terapia, no os perdáis de vista el curso de lentes de contacto porque yo creo que merece mucho, mucho la pena, porque al final son dos vertientes que van íntimamente de la mano en vuestra práctica diaria. Y para acabar, bueno, el último webinar os lo digo ahora en la evaluación, que no me quiero enrollar más. Luego tenemos los presenciales,
El primero va a ser en noviembre, donde hablaremos de exploración binocular y una iniciación a la terapia. Aquí básicamente va a ser eliminar errores de medida, mejorar un poco el cómo visualizamos a los pacientes, hacer un recordatorio de ese cubo de Rubik de EPI para que podamos entrar a trabajar a tope. Luego tenemos un segundo fin de semana, que es el de ambliopía, donde estaremos, en el primero estaremos Epi y yo, y en el segundo estaremos Macarena y yo, hablando de ambliopía, de procedimientos de terapia visual, con nuevas tecnologías, con métodos más convencionales, un montón de cosas para que podáis entender la ambliopía de forma práctica y además qué procedimientos realizar. Luego tercer fin de semana, que es el de estrabismo, donde veréis cómo con dos pelotas de baloncesto podéis entender el movimiento ocular. Haremos ahí un pequeño teatrillo improvisado para que podáis salir entendiendo cómo funciona el recto superior, el inferior, los horizontales, incluso los oblicuos, sin volvernos locos con las famosas tablas que nos hemos estudiado. Y aunque son importantes, si no las visualizamos siempre se complica un poco más, ¿no? Y luego el último fin de semana, que es el de correr y sudar. Veniros con el chándal porque Jorge nos pondrá a hacer un montón de ejercicios de visión deportiva. Es un fin de semana muy divertido, muy chulo y que además yo creo que incluso muchas cosas que aprenderéis ese fin de semana podéis aplicar a la terapia convencional. De hecho, yo a día de hoy ejercicios que he aprendido de Jorge de visión deportiva los aplico en pacientes normales y creo que le da mucho dinamismo al trabajo que hacemos en consulta. Y por supuesto, después de todo esto, este curso va desde octubre hasta junio aproximadamente. Luego llegarán las estancias en el centro asociado de Auto Academy. Ahí, cuando pase el verano y hayáis respirado un poco de todo el machaque que os vamos a pegar a lo largo del curso, podéis elegir alguno de los centros asociados, donde, entre otros, tendréis a Juan Portela en Bilbao, tendréis a Epi en Don Benito, y si todo va bien, me tendréis a mí, tanto en Cartagena y quizás en Alicante, para poder ir a ver cómo compañeros que están acostumbrados, que tienen una consulta bastante rica en temas de visión binocular, pues trabajan, cómo podéis aprender sus pequeños truquillos, sus pequeños tips y yo creo que es el culmen perfecto para la formación que hacemos. Al final, por mucha teoría que hagas, si no ves a la gente que lleva 30 años haciendo esto, haciéndolo, siempre se queda un poquito corto. Entonces ahí, 30 irse, por no, tío, no ejemplo, con me EPI, pongas tan irse viejo, tío. 18 años haciendo terapia. Pero creo que es una pasada ir a ver como, por ejemplo, Epi, que tiene un pedazo de centro espectacular, pone en práctica todo lo que os cuenta. Además, si vais con él, lo mismo hacéis lentillas que terapia, que a saber qué, porque tiene cosas muy raras ahí mentías. Os podéis ir con Juan, que es otro pedazo de referente. Os podéis venir conmigo y os enseño Cartagena, además, que es muy bonita. Y yo creo que, no sé si nos Y con unirá algún Macarena. centro más. Y Y con con Macarena. Macarena, sí, exactamente, con Macarena, que se me olvidaba, en Madrid. Y yo creo que es una gozada poder aprender de gente que está acostumbrado a manejar este tipo de pacientes para que poco a poco, o sea, cada vez tengáis más seguridad. Al fin, lo que buscamos cualquiera de los tres, que cuando terminéis el curso ya estéis haciendo este tipo de pacientes, ya estéis manejando los problemas binoculares en mi caso o de lentes de contacto en el de Sergio. Durante el curso, que sabed que las clases online sean los lunes a las 9 de la noche, igual que hoy, cada 2 semanas, nos intercalamos Sergio y yo en las clases. Los presenciales, salvo cambios inesperados, serán sábados de 12 a 2 y por la tarde de 4 a 8, que siempre nos alargamos un poquito, muchas veces porque nos enrollamos a hablar. Y los domingos de 10 a 2, ¿vale? Esto lo hacemos en Manuel Becerra, en el aula que tenemos allí. Y es una inmersión optométrica pura y dura, porque nos enganchamos por la mañana, estamos todo el día hablando de ojos, nos vamos de cena, seguimos hablando de ojos, resolviendo casos clínicos. Con el primer agua con gas, seguimos hablando de casos clínicos y con el segundo ya nos vamos para el hotel. O sea que de los fines de semana se aprende mucho en la práctica y en las conversaciones luego. Y algo que ha dicho también Sergio, hacemos familia. Yo creo que nos diferencia mucho el hecho de que somos un grupo que al final, más que profes y alumnos, somos buenos compañeros, que nos llevamos bien, lo pasamos bien, nos ayudamos entre todos. Y aquellos que saben pues un poquito más de algunos temas, nos enseñan los demás que estamos trabajando en ello, ¿no? Y además, durante el curso también tendréis dos tutores, me tendréis a mí y a Epi para resolver dudas, hablar de casos clínicos, cualquier cosa de las clases, tanto por email como por vía WhatsApp, ¿vale? Porque como ya estaréis muchos de vosotros dentro del grupo, ¿vale? Ahí es para compartir, para aprender de todos, para que las dudas de uno les sirvan a otros y sobre todo para que al final en todos juntos hagamos ahí una comunidad estupenda de aprendizaje, de formación y de compañerismo, que luego nos encontramos de viaje, nos encontramos de congreso, nos encontramos de curso
y es una gozada echarse un café con tantos compañeros buenos. Dicho esto, y para acabar con la parte más fea, como también comentaba Sergio, saber que la evaluación es muy sencilla, esto no es para asustarse. Yo no sé por qué me entra más de uno ahí en bloqueo mental estratosférico antes de estas cositas, pero lo único que hay que hacer es un webinar de un caso clínico y un examen tipo test. El caso clínico puede ser de lo más sencillo del mundo a lo más complicado. No se trata de hacer lo más raro. Se trata de que demostréis un proceso de aprendizaje, un algoritmo de toma de decisiones que lleva a la resolución de un caso. Y el examen tipo test, si es difícil, se lo decís a Epic, es el que lo pone. Pero os aseguro que es aprobable. Es raro que suspenda a los alumnos porque al final lo que buscamos son preguntas de razonamiento, son preguntas para que entendáis un poco y hay alguna para pillar, pero bueno, las pone con cariño. Es Dicho eso, largo, es ¿eh? largo. El Un examen poquito largo. es largo, pero creo que es un examen hecho para probar fácilmente, pero Eso es. sobre todo lo hago para que penséis cada pregunta y que eso os lleve a sacar conclusiones de decir, oye, pues he aprendido, a lo largo del curso he aprendido, entonces esto cuando empecé no era capaz de resolverlo y ahora soy capaz, ¿no? Alguna, como dice Carlos, la hago para putear, pero eso todo, la culpa no es mía, eso viene de Macarena, ¿no? Aquí se va pasando la patata caliente, ¿eh? De uno a Sí, sí, otro. totalmente. Porque Macarena es la que me enseñó a mí a poner preguntas la menos verdadera. Pero bueno, el resumen que al final, esto una formalidad con la que queremos que nos demostréis que habéis aprendido, pero que para nosotros el motivo de todo esto, el objetivo, es que cuando vengáis a las clases, al lunes siguiente empecéis. Si el día uno hemos explicado el cover test, al lunes siguiente estáis haciendo el cover test. Que os viene la primera exercicio de convergencia, empecéis. Al fin y al cabo, cuando lleguéis al examen, que por lo menos os hayáis atrevido a romper el hielo, a perder el miedo a esos pacientes y que os sintáis con soltura para decir, oye, mira, ¿soy capaz de tratar a este paciente? Perfecto. ¿Todavía estoy aprendiendo? No pasa nada, pero ya he sabido diagnosticarlo, sé lo que tengo que hacer y poco a poco ir cogiendo soltura. Soltura, 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 seguridad, para que podáis mejorar los servicios que hay en vuestro centro, en vuestra óptica, vuestra clínica y que al final os sintáis más realizados. Porque al final yo creo que si te quedas sin entrar en estos mundos de la contactología, de la terapia o de cualquier especialidad, te quedas a medio gas y disfrutas mucho menos de una profesión que puede ayudar a mucha gente. No os imagináis la cantidad de gente con insuficiencia de convergencia dando vueltas por mil sitios que nadie le resuelve el problema, que podéis ayudarle vosotros, sentiros súper contentos, súper contentas de haber resuelto el problema y haber ayudado a alguien que a lo mejor es incapaz simplemente de trabajar porque tiene una exoforia incapaz de ser compensada por su urgencia. Y si queréis saber más, en el webinar lo detallaremos con todo lujo de tips. Dicho esto, ya no me enrollo, yo hablo más que las persianas. Veréis que las clases son de una hora y es mentira, porque aquí los tres nos tiramos hasta largo y tendido en todas las clases. Los webinars son unos 40 en cada curso, pero que en horas, ya os digo yo, que 40 no son. Así que coged papel y boli, porque tenemos formación, tenemos información para rato y mucha risa, porque nos lo pasamos pipa. Y ya está, Epi, ya Sí. si quieres coger tú el relevo que te toca. Vale, pues me toca compartir a mí. A ver qué me habéis dejado por aquí. Bueno, pues yo os vengo a contar, creo que una parte importante, que es cómo funciona la plataforma. Todos tenéis que entrar en la página web, en otoacademy.com, os lo pongo por aquí, otoacademy.com, y aquí donde pone academia, pinchamos y entráis vuestro usuario, vuestra contraseña. Y una vez dentro os va a aparecer un panel como este, ¿vale? Entonces aquí tenéis que entrar al curso que estáis matriculados y se os abre esto, ¿vale? Antes de esta pantalla hay una donde pone el curso donde estáis matriculados, le dais a contenidos y aquí tenéis toda la formación. Entonces, si os fijáis, esta es la séptima edición, ¿vale? A vosotros os aparecerá algo igual, pero de la octava. Y lo más importante, estos módulos que veis aquí se irán abriendo poco a poco. Es decir,
no tenéis acceso a la formación desde el primer día. No, no queremos que os agobiéis. Esto es un programa que está creado para gente que está trabajando. Lo vamos a ir soltando a poco para que no os agobiéis, porque sí que es verdad que al principio veis muchos webinars y sí, todos los años la gente nos dice, "Uf, qué agobio, que ir despacio". Una cosa importantísima para mí es que vayáis al día, que intentéis ir al día, sobre todo en las clases presenciales. Las clases online presenciales, de las que son en directo, es muy importante que las hagáis al día. Luego el resto lo podéis ir viendo poco a poco. Mi consejo, que sigáis el orden del curso, cómo va el programa, porque eso os va a ayudar bastante. Si no, vais a ver una en directo y luego vais a... Quizá es complicado esto. Se puede hacer, ¿eh? La gente un poco se organiza su vida como puede, pero mi consejo es que lo hagáis por orden, que el primer día que se os abra la plataforma empecéis a ver el primer webinar, segundo webinar, iros planificando. Las clases son de una hora y pico aproximadamente, aunque hay alguna, como ha dicho Carlos, que se nos va la pinza, pero bueno, no suele ser muy diferente a esto. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos el de autometría pediátrica. Hemos dicho que el primer módulo era desarrollo visual y manejo del paciente pediátrico. Simplemente pincháis aquí en la flechita, lo veis aquí, y aquí se os abren todas las clases. Pues volvéis a pinchar en la pestañita y aquí tenéis los apuntes, los percentiles y aquí el vídeo. Se carga y podéis ver vuestro, vuestra clase. Una vez que habéis visto esto, como digo, los apuntes los tenéis aquí lo podéis descargar, ¿vale? Tenéis ahí vuestros apuntes, todo ahí para que lo vayáis viendo poco a poco. Este año espero que se vengan novedades muy chulas, porque estamos trabajando con un sistema de inteligencia artificial. No sé si conocéis Notebook LM, pues vamos a utilizar para generaros mapas mentales, un chat donde podéis preguntar. Creo que va a estar chulo, pero bueno, no lo voy a adelantar porque lo mismo no sale. Pero bueno, vamos a intentar que sí. Siguiente clase. Aquí tenéis el PDF y el vídeo. Pues cómo se compensan las... Aunque ahí pone comprensión, no es comprensión, es compensación. Entonces, es muy sencillo, es simplemente ir abriendo aquí y se os van abriendo tanto los PDF como las clases. Una vez que termine el primer módulo, me voy al segundo módulo, le doy aquí y ahora aquí me aparecen el cubo de Rubik, conceptos básicos, tratar, introducción a la bipolaridad, apuntes básicos. Es muy sencillo, creo que es muy sencillo de explorar, de ver. Si le dais aquí aparece vuestro PDF y aquí tenéis vuestro vídeo. Entonces, yo quería explicar esto porque al principio de cada curso me bombardeáis, que no encuentro las clases, que dónde están los apuntes, que no los veo. Pues aquí también aparecerán, ahora este no porque es la séptima edición, pero también aparecerán las clases en directo. Es decir, podéis ver las clases en directo y además al principio podéis ver también como un calendario donde salen, dónde son cada uno de vuestros webinars, ¿vale? Y aparece como un calendario donde tenéis vuestras clases en directo, ¿vale? Lo tenéis siempre en el menú lateral a la izquierda, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa importante. Hemos llegado a un acuerdo con las residencias Mi Campus. Uno de los principales motivos por el que la gente nos dice es que Madrid es muy caro, es que ir a Madrid no puedo porque me sale muy caro ir a Madrid, quedarme en Madrid. Y es verdad, Madrid en los últimos años, eh, alojarse en un hotel, un Airbnb, se está poniendo la cosa complicada. Bueno, pues por eso hemos llegado a un acuerdo, ya os hemos mandado mensajes con las residencias Mi Campus. Y dentro de las residencias Mi Campus hemos llegado a, estos son lo que vale al mes, por si os queréis quedar,
Estas son las habitaciones, creo que está nuevo, o sea, nuevo a estrenar, es una pasada de centro, con gimnasio, con de todo, absolutamente de todo. Tenéis aquí piscinita para el verano, centros de estudio, de ocio, es decir, estamos hablando de un centro universitario donde vamos a compartir y todo el mundo que quiera alojarse en esta residencia lo puede buscar a través de la residencia, pero nosotros hemos llegado a un acuerdo con ellos para que el alojamiento, si lo contratan a través de Octoacademy, salga a un precio irrisorio. 69 euros la noche con desayuno incluido en habitación individual o 99 euros la noche con desayuno incluido en habitación doble. Entonces, creo que es una apuesta más por intentar facilitar que la gente pueda venir a nuestras formaciones presenciales, porque creo que es donde está realmente digamos, el meollo, realmente lo mejor de nuestros cursos está en la formación presencial, sin desmerecer a la online, que también es muy chula, pero creo que es donde realmente vais a poner en práctica todo lo que aprendáis en la parte online. Y este era un pasito más que me ha costado muchísimo trabajo encontrarlo y llegar a un acuerdo con ellos con las condiciones que hemos conseguido. Entonces, muchos de vosotros ya lo conocéis, muchos de vosotros ya lo habéis contratado y la verdad que estamos muy contentos. Y si todo va bien, al final del curso haremos una fiestecita en este campus, es decir, en la residencia de mi campus, alquilaremos y haremos la fiesta fin de curso aquí, ¿no? Entonces creo que será algo chulo y nada, eh, esto era otra de las cosas que os quería contar y no tengo presentación, pero sí podría, voy a dejar de compartir esto. A ver, un momentito. ¿Por qué no me deja? Ya iréis conociendo a Epi, eso de no tengo presentación es algo bastante común, pero se saca la castaña del fuego estupendamente. Pero sí deciros que ya sabéis, muchos de vosotros ya lo conocéis, que nosotros somos un centro de formación asociado a universidades americanas y que, por supuestísimo, el año que viene organizaremos de nuevo unas estancias clínicas tanto en Nueva York como en Boston, donde hablaremos tanto de terapia visual como de superficie ocular. Así que creo que será en el mes de junio, seguramente no están las fechas cerradas, las de Boston sí, pero las de Nueva York todavía están bailando una semana antes, una semana después, pero es desde el 22 o 21 de junio, os lo digo exactamente, que tengo aquí el calendario, os lo digo, un momentito, será del 22, o sea, perdón, del 20 al 27 de junio en Boston y en Nueva York seguramente estemos del 15 al 20 o del 27 al 4 de julio. Entonces no sabemos si Nueva York irá la semana antes de Boston o la semana después de Boston. Pero en breve, en 10-15 días confirmaremos fechas, lo lanzaremos por redes sociales, lo sabréis. Y si hay una experiencia que realmente merece la pena, no por lo que llegáis a aprender, lo digo siempre y lo digo con estas palabras, no es una experiencia para aprender, es una experiencia para vivirla. Porque ir un grupo de optometristas a conocer cómo es la optometría americana, con sus pros y sus contras, es diferente, pero conocer otra manera de ver las cosas y sobre todo compartir es impresionante. Así que si os lo pensáis, eh, yo le daría una vuelta porque creo que veniros con otra academia a Nueva York y a Boston puede ser una de las experiencias más chulas de vuestra vida profesional y personal, ¿vale? Y poco más. Esto es un poco lo que yo os quería contar. Espero que lo disfrutéis. Está hecho con mucho cariño, ya lo sabéis.
y nos iremos viendo. Y una cosa muy importante, si conocéis a gente al que le guste la terapia visual, de la lente de contacto, decirle que quedan muy poquitas plazas, porque quedan muy poquitas plazas, porque en el aula cabemos 30 personas y hay como 25 matriculados, es decir, quedan 4 o 5 plazas en cada uno de los cursos, que no se lo piensen, porque realmente es un antes y un después en vuestra vida profesional. Y yo ahora ya me callo y que pregunte todo el mundo y ahora respondemos aquí entre los tres, ¿no? Aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Mientras se van lanzando preguntas, si algún compañero se anima, deciros bueno, los tres que os están dando hoy la tabarra, por decirlo de alguna forma, se conocieron justo allí, en esa formación de Estados Unidos, donde pasaron de ser entre comillas, desconocidos bueno, hoy día, pues la verdad, grandes amigos. Entonces, bueno, como ha dicho Epi, no solamente se aprende, que siempre creo que es algo importante, pero que es una experiencia a nivel personal, pues, irrepetible, ¿vale? Eh, Además, aprovechar también, pues bueno, para aparte de todo lo que hemos hablado ahora, cualquier duda que haya, por supuesto, nos tenéis para lo que necesitéis después de esta formación, de este webinar. Sabéis ya, hablo por los del lente de contacto, pero sé que seguro que en terapia visual es igual. Ya tenemos ese grupo de WhatsApp abierto, ¿vale? Si hay alguien que nos esté viendo y por algo no esté dentro de ese grupo de WhatsApp, por favor que nos lo comunique, ya puede ser pues, por correo o, bueno, la vía que consideren ellos mejor. Porque aunque, como bien ha explicado Epi, pues tenemos la plataforma y ahí tendréis todos los vídeos y todas esas cosas, hemos descubierto que al final, cuanto más cercano podamos estar, no solo nosotros, sino entre los propios compañeros, el hecho de poder exponer casos, vídeos, fotos, de contar experiencias, enriquece a todo el grupo entero. Entonces creo que eso es algo muy importante y si hubiese alguien que por circunstancias pues, no esté dentro, que nos lo comunique. Muchas gracias, Lorea. Lorea es alumna, creo que este año, de lentes de contacto, ¿no? Sí. Y el año pasado hizo con Bueno, nosotros el de terapia y si vamos, alguno quiere, si alguno quiere hablar, que nos levante la mano y le damos voz. sí, sí, sí. Esto es en familia, ¿eh? Aquí somos todos iguales. Podéis dar la clase vosotros si queréis también. Lorea, yo no sé si estaré a la altura de Carlos. Sí te digo que su melena no la tengo. Pero bueno, ganas le pongo, ¿eh? Que eso no te preocupes, que le vamos a poner ganas, le vamos a poner ilusión. Y Esther por dice, yo estoy al supuesto, revés que Lorea. Es el de lente de contacto y se va para el de terapia. este es de lentes, tal cual. No, esto es muy guay porque creo que somos tres alocados, pero que trabajamos de una forma muy similar. De hecho, es curioso porque nos conocimos en Estados Unidos y parecía que nos conocíamos de toda la puñetera vida del señor. Y que encima, por alguna razón que desconozco, trabajamos muy parecidos los tres, cada uno en su campo. De hecho, bueno, Epi y yo flipamos el día que dijo, no, yo hago esto con las ambliopías. Digo, pues lo mismo que he hecho yo toda la vida. Entonces creo que es Nos muy guay gustó. porque el que prueba Auto Academy suele repetir, porque creo que es un formato muy cercano, muy hecho a tus tiempos, muy hecho a la flexibilidad y sobre todo esa facilidad para evitar las barreras que hay a veces en algunas formaciones generales de cualquier lado del mundo, donde hay como una barrera muy grande entre el ponente y los alumnos, ¿no? Aquí nos vais a tener en WhatsApp, nos vais a tener en correo electrónico, nos vais a tener donde sea, y yo creo que eso suma mucho, sinceramente. Que no os dé apuro preguntar la cosa más tonta del mundo, porque no hay pregunta tonta, sino gente que se calla y se queda con la duda. Entonces, con nosotros no vais a tener ese problema. Hablo por los tres cuando decimos que a veces dedicamos una mañana entera de la semana a responder los correos con la duda de los alumnos, con las preguntas de incluso de casos, y que lo hacemos con un gusto y un cariño enorme, porque no hay nada más guay que el dar una clase o una formación de algo que te gusta y ver el feedback del alumno que se interesa, que tiene ganas. Y en nuestra academy, otra cosa no, pero somos tres motivados de la vida que vamos a intentar que os guste como poco, igual que a nosotros la profesión. Cada uno es un campo, pero bueno, luego al final yo a Epi y a Sergio los llevo fritos con las esclerales y ellos me llaman a mí para las ambliopías. Al final aprendemos todos de todo y no paramos. Que por cierto, os tengo que comentar cómo digo la esclera esta, que se me ha girado de una forma muy rara. Esto es un círculo vicioso. Una vez que entra ya no se sale. No sale, no sale. Entra de aquí y es Tal terrible. cual. Ay, qué bueno.
tal Bueno, no cual. sé si hay alguna preguntita, alguna cosa que queráis sobre la formación, sobre las clases, la plataforma. Creo que Pi lo ha explicado todo bastante guay. Hay Una veces, cosa muy... Perdón, normalmente las perdón. clases se suben al día siguiente, pero a veces tarda un par de días por cuestiones técnicas. No, Pero vamos, cuestiones de que tiempo. normalmente... ¿Eh? Que no son técnicas, que es cuestión de tiempo. Entonces, normalmente creo que está muy guay también lo que hemos comentado, que es un proceso poco a poco y que podéis hacerlo cuando queráis. Hemos tenido alumnos que lo hacen mientras desayunan, mientras pasean al niño, Epi que siempre está conectado mientras está con la bici por ahí con los auriculares. O sea que Correcto. formatos y facilidades intentamos ponernos todas siempre. Luego deciros que detrás de todo el equipo está Ana, está Lucía, es decir, cualquier cosa a nivel de papeles, o sea, no dudéis en llamarnos porque la verdad que tenemos un equipazo que va a estar pendiente tanto de facilitaros todo el tema que os he explicado de la residencia, de la reserva. Eh, Hay un equipazo detrás que va a estar para ayudaros en todo lo que necesitéis. Facturación, oye, que eso es algo que siempre nos decís, ¿no? Eh, a mí nadie me va a tener que meter en el libro de familia. No, pero lo que decía, a veces nos pedís modificar las facturas, todo el tema de financiación de los cursos, todo esto, podéis llamar a Lucía o a Ana y ella os lo resuelven, ¿vale? Y luego la familia de Autoacademy, aquí estamos los tres alocados, pero detrás hay más gente. Tenemos a Paula, tenemos a Andrea, que también dan cursos muy chulos. Uno, Paula sobre gestión, Andrea sobre atención primaria. Es decir, al final poco a poco hemos ido creciendo y ahora esto es una familia, vamos, estupenda. El de gestión, si alguien tiene una óptica propia, yo no me lo perdería, porque, Exactamente. porque son 900 euros de inversión que lo vas a amortizar en el primer mes. O sea, para mí ese es un curso que realmente merece muchísimo la pena. De atención primaria, luego tenemos los de retina, o sea, bueno, Es que tenemos de todo. hay demasiado, pero importante que os centréis en el curso que estáis, que lo Eso saquéis es. el máximo provecho posible y que nos aturulléis ahí a preguntas, una, otra, un caso, otro caso, porque realmente así es como vais a aprender de verdad, ¿no? Mira, nos está preguntando que dónde pregunta las dudas sobre las clases en directo y lo que se va subiendo. En las clases en directo va a ser como esto, va a ser por Zoom, vais a tener el chat y podéis preguntar al momento. Nosotros también el formato que tenemos de webinar no es el típico de que sales, sueltas el discurso, la chapa y cortas, no. Básicamente antes decíamos lo de la autometría de bar porque cuando invitamos a alguien, cuando nosotros damos las clases, si hay un alumno que quiere preguntar, lo comentamos al momento, lo discutimos, intentamos que sea dinámico y que fluya un poco. Y si son las clases grabadas, ahí es donde tendréis nuestro WhatsApp, nuestro email, ¿vale? Para preguntarnos directamente, en el caso de terapia, a Epi y a mí, en el caso de lentillas, a Epi y a Sergio. A Epi lo vamos a saturar un día, va a explotar. Pero bueno, que nos tenéis a los tres, cada uno en el curso correspondiente y EPI en el de todos, para resolveros dudas de lo que haga falta, tanto del directo, por si no habéis podido responderlo, aunque intentamos que se responda todo, como de las grabadas. Eso nos escribís y lo vemos. ¿Vale? Como O si sea, que hay que preguntar a algún profe, decir, oye, mira, le trasladamos imagínate una nosotros. clase de Juan Portela, tal, y no entendéis algún concepto que ha explicado. Bueno, pues si nosotros no somos capaces de explicar qué es lo que nos pregunta exactamente, nosotros Hablamos como con ellos. tutores nos ponemos en contacto con el profesor que sea y él te responderá. No te preocupes porque no va a haber ninguna duda. Ahí es importantísimo que no tengáis miedo a preguntar, aunque sea la cosa más tonta del mundo. Porque esto se trata de que aprendamos, de que seamos ahí una comunidad de optometristas que nos llevemos súper bien. Y aquí, quiero decir, hay gente que me ha preguntado cómo se coge el retinoscopio, si te descuidas. No pasa nada. Se responde y además, esto es verídico. Si alguna cosa no la sabemos, al día siguiente os la traemos con su diapositiva y todo para explicarla. Eso lo hemos hecho también. Pregunta también si hubiera algún chat público. Deciros que ustedes en la plataforma tenéis la opción de, es decir, a través de la plataforma se puede utilizar la plataforma para enviar mensajes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a nivel logístico, normalmente en la plataforma
bueno, nosotros evidentemente estamos viendo pacientes de manera continua, entonces no solemos tener la plataforma tanto acceso para poder responder de una manera relativamente rápida. Entonces, por la experiencia, al final, el grupo de WhatsApp es lo que más rápido nos resulta, lo más fácil, lo más sencillo, donde podéis colgar imágenes, fotos, casos, Word. Es algo como mucho más liviano y más rápido, que la plataforma funciona a la perfección, pero que yo creo que el WhatsApp Sí, es es algo mejor. más adecuado para eso. Y como tú has comentado, como tenemos ese grupo de WhatsApp, que al final es como ese chat público que tú nos comentabas, donde, oye, tienes una duda, lánzala y a lo mejor incluso otro compañero, que eso nos encanta, oye, pues mira, yo lo enfocaría de esta manera, o otro compañero, oye, yo lo enfoco de esta. Y al final es que eso es lo interesante, creo yo, del tema del grupo de WhatsApp, que es que Sí, todo el porque al mundo principio aporte su granito respondemos de todos arena. nosotros, porque cuando Mm. llega marzo ya empieza otro. Oye, pues esto, lo otro. Sí, sí. Oye, tengo un paciente de tal. Ah, pues mira, yo he probado esto y esto le va muy bien. Y ya tú dices, ya no contestamos nosotros, ya contestan los compañeros. Entonces, ahí donde tú dices, oye, ya la cosa ha cambiado, ¿sabes? Además de primera, muy típico pasa lo que al menos pasa en el contacto, que nadie habla. Y luego pasa que nadie calla. Y cuando te metes en el grupo dices tú, ciento y pico mensajes, madre mía, como hayan No, preguntado algo, peor, y ahora cuando te te ves metes en allí la saltando. galería, dices, ¿dónde han salido las 35 topografías estas que no son mías? Tal cual, tal cual. Es así, es así. Entonces, que en ese sentido, como Aquí, decía Carlos, que sintáis la confianza y en la en cercanía casa. de usar ese grupo de WhatsApp, pues bueno, como amigos y compañeros que vamos a ser. Entonces, creo que eso es muy positivo, ese grupo. Yo, aquí un pequeño apunte que voy a hacer yo para los de terapias. Yo es que tengo dos tipos de alumnos. Los que hacen preguntas puntuales que resolvemos en el grupo o algún caso que se resuelve en el grupo y el que me escribe la Biblia en verso preguntando un mogollón de cosas. A mí eso me flipa. Pero ahí el correo electrónico conmigo funciona mejor porque yo me siento, yo respondo tranquilamente. Porque hemos tenido a compañeros como Álvaro y tal, que eran de estos que le ponía tantas ganas que me buscaba la vuelta en todas las cositas, detalles y tal. Y eso está guay porque yo lo tengo en el correo y os respondo tranquilamente, razonadamente, incluso os mando paper, que eso veréis que soy un poco aficionado a aplastaros con bibliografía. Y está guay. Entonces, yo creo que lo que son preguntas cortas y casos clínicos molan en el grupo de WhatsApp, pero si lo que necesitáis es algo más complejo o más desarrollado o que son múltiples tal, pues o quizás ya a nivel privado o por correo. Más que nada, porque también hemos tenido la experiencia de que uno pregunta su caso y de repente dice, ah, pues yo tengo otro caso que... Y al final tienes 7 casos a la vez y Claro. leerlo es un poco complicado. Entonces, vamos a intentar que sea el grupo de WhatsApp un poco escalonado y que si uno pregunta, pues si yo tengo otra duda, vamos a dejar que se responda ese caso o esa duda y luego pasamos a la siguiente. Por una cuestión de aclarar información y que podamos aprender, Y si, aprender y si todo. os Sobre corre todo al final mucha del prisa, curso. y si os corre Que- mucha prisa, al para- correo. Exactamente. Mm. Pero vamos, que esto es, insisto, se trata igual que yo engancho a Sergio y a Epi cuando nos vemos por ahí y le pregunto de esclerales. Que hagáis lo mismo con nosotros en el grupo. O sea, tratarnos igual que cuando nos vemos por la calle y nos tomamos un café. Oye, mira, me ha pasado esto, tengo esta duda, he visto este curso y no sé qué, he visto esta clase y no sé cuánto. Que sea lo más natural y fluido posible. Que no. O sea, el que me escriba un correo con hola, doctor, no sé qué, le cancelo el correo. O sea, aquí somos todos buenos amigos y se trata de que haya buen rollo y que aprendamos a tope. Sí, y Eso, sobre todo que tengáis esa accesibilidad y esa cercanía, que yo creo que Eso eso es es. algo diferencial. eso se quita después del primer presencial. Sí, al Totalmente. En la principio, cena. efectivamente, que yo creo que es donde más se aprende, oye, os aviso, que lo más importante son las cenas. Otra cosa muy importante, para el tema de las cenas, y para quien no lo sepa, nosotros, bueno, por costumbre, no sé si la palabra costumbre, pero bueno, nos gusta cenar con aquellos que se quieren. Nosotros, evidentemente, vamos a cenar luego de las formaciones, quien quiera sumarse está más que invitadísimo. Se habla de optometría y también de la vida. Y ahí echamos muy buenos ratos, aprendemos muchas cosas, nos echamos mucha risa. Y como bien dice Epi, una vez que llega el primer presencial, ya el grupo de WhatsApp empieza a cambiar. Entonces, ya ahí la cosa ya es cuando se pone interesante. Así que nada, chicos, bueno, por mi parte, poco más. Cualquier duda que Sí. tengan los compis de lente de contacto, me tienen por supuesto disponible. Carlos también con los compis de terapia visual.
EPI es omnipresente y está en todos lados y os soluciona todas las dudas. Y poco más que añadir. No sé si tenéis que decir algo más, chicos. Pues Yo yo poco más. simplemente que os veo el día 15 de octubre con Maca para arrancar este pedazo de curso que empiece ya la octava edición. Que quién se lo iba a decir, Epi, hace 8 años que esto iba a acabar en esto. Pero Pues deciros sí. también que tanto Sergio como yo fuimos alumnos de Octo Academy. Y si estamos aquí a día de hoy es porque realmente a nosotros nos gustó. Mm, O sea, de hecho, sí, sí, tal el, cual. el curso que hice yo de Octo Academy fue el curso, el monográfico de ambliopía. Y mira la vuelta que da Ujú. la vida. O sea que Que creo ahora es que Tal todo si cual. tuyo. estamos. ¿Eh? Que ahora es todo tuyo. Pero yo creo que es Una porque es ca- un proyecto en el que confiamos, que nos gusta, que nos hace ilusión y que esperamos que disfrutéis mogollón. O sea, nada más que decir Tal por mi cual. to- parte. Totalmente. Es decir, al final que le pongamos ganas, que yo soy una persona que soy muy friki de la optometría. Me encanta lo que hago. Espero que se me note lo suficiente. Eh, yo hago fuerza para que se me note. Y, y que soy una persona que, a ver cómo soy capaz de explicarlo. Me gusta dar oportunidad a la gente que se lo merece. Y estos dos se lo merecieron. Y se lo siguen mereciendo. Pero igual que este año ha entrado Aitana, que también fue alumna de la quinta edición, no, de la cuarta edición, Y Jorge, y Jorge Caballero, y Miguel Blanco. Eh, creo, yo creo en una optometría en el que la gente joven tiene que empezar a tomar la palabra. Y de verdad, os animo a que participéis en foros, en congresos, aquí en Auto Academy, porque si de verdad os lo creéis, o sea, tenemos una profesión espectacular, pero espectacular. Y meteros ese gusanillo, como dijo Sergio antes, creo que es la clave de todo. Es decir, intentar meteros el gusanillo de que tenemos una profesión para disfrutarla y que solo se disfruta si hay una formación por medio. Entonces, disfrutémoslo. Así que con esto me voy, cerramos y lo y dicho, hasta el día siguiente. muchísimas gracias a todos y lo dicho, si conocéis a gente, faltan 5 plazas de cada curso y invitar a la gente que creáis que le puede estar interesado en estas formaciones, ¿vale? Muy Muy bien, bien, chicos. pues Bueno, nos vemos ya en las clases, señores y señoras. nos vemos prontito, efectivamente. A ver, vamos a cortar la grabación aquí.